Hola, hoy vamos a hablar de un tema importante dentro de la estadística inferencial que nos va a permitir analizar los datos de una tesis o una investigación. Este tema se llama prueba de hipótesis para dos parámetros. Un parámetro es un cálculo obtenido a partir de los datos de una población y sirven para evaluar poblaciones. Se consiguen a través del muestreo, que es una técnica o un procedimiento por el cual se obtiene una muestra estadística. Los parámetros que se obtienen de esta muestra pueden ser medias o proporciones. Por otro lado, las hipótesis son enunciados que los investigadores generan para una investigación. Pueden ser de dos tipos: la nula, que se simboliza H sub 0, y la alterna, que se simboliza H sub 1. La hipótesis nula es la que va a ser sometida a investigación y la hipótesis alterna es la que maneja el investigador. La prueba de hipótesis, entonces, es un proceso de toma de decisiones. En muchos casos va a ser necesario determinar cuándo los parámetros de las poblaciones son similares o diferentes. Los pasos, entonces, para prueba de hipótesis son 7. Paso número 1, evaluar los datos proporcionados. El paso número 2 es establecer las hipótesis alterna y nula. El paso número 3 es seleccionar el estadístico de prueba. El paso número 4 es calcular el estadístico de prueba. El paso número 5 es establecer la regla de decisión. El paso número 6 es ubicar el estadístico de prueba calculado y ver en qué región de la curva de distribución normal se encuentra para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Y el punto número 7 es concluir y establecer el valor de P. Bien, tenemos dos variables, ¿no? Tanto varones como mujeres. De varones y mujeres, de varones y la muestra es de 100 y de mujeres también 100. En la proporción dicen que son 45, los cuales habría que dividir entre 100, lo cual nos sale 0.45, y en la proporción de mujeres 2, que también habría que dividir, son 25 sobre 100 igual 0.25. Y con un nivel de confianza de 95%. Ese es el paso 1. El paso 2 es la presentación de las hipótesis. Según los datos, nos dicen que es la proporción de personas que están a favor de unión civil diferente. Nos dice diferente, quiere decir que se tiene que presentar de esta manera. Diferente. Y por los signos que llevan
de igualdad o diferencia sería bilateral. Bien, ese es el paso 2. Para el paso 3, el paso 3 toca seleccionar el estadístico. En este caso, como se trata de proporción, usaremos el estadístico Z. Y el cuarto paso tendríamos que hacer el cálculo de Z. Lo vamos a hacer usando el programa Stata. Para continuar con el paso 4, voy a usar el programa Stata. Una vez abierto el programa, voy a la pestaña Estadística. De allí tomo la opción primera, luego la cuarta y de allí paso a la octava opción, que es el cálculo de proporciones. Y como el ejercicio trata de comparación, voy a tomar también la segunda opción. Y ahora me toca pasar los datos que tengo. El tamaño de muestra, que es 100 varones, 100 mujeres. La proporción, que es 0.45. .25 y el nivel de confianza, que es 95%. Hago clic y ahí me sale el resultado. Serían 2.96.50. El programa Stata nos arroja la cantidad de 2.9650. Este es el cuarto paso. El quinto es la ubicación. Como es bilateral, hay que ubicar dos puntos críticos. Como el nivel de confianza es el 95%, el punto crítico será 1.96. Acá menos. Y allí ubico la cantidad arrojada por el programa Stata, que sería el 2.9650, que más o menos se ubicaría por acá. Esa es la ubicación que se ha hecho. Ahora el último paso, que es el paso 7, es la decisión. Como el punto de ubicación no está dentro del nivel de confianza, por lo tanto,
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe diferencia entre varones y mujeres a favor de la unión civil. Eso sería todo. Hola, mi nombre es Nieves y les enseñaré otro ejercicio para reforzar. A ver, dice, ciertos tesistas realizaron un estudio y determinaron el promedio de notas de una universidad pública y una particular. Los tesistas seleccionaron una muestra de 120 universitarios con el fin de esclarecer si, con esos datos, se puede concluir que hay diferencia o no entre los promedios de ambos grupos. Los cálculos se darán a continuación. Bueno, como primer paso para resolver este problema, obviamente vamos a poner los datos. Ahí nos habla de dos variables que vendría a ser la universidad pública y la universidad privada. Perdón, particular. Ya. Se dice que en la pública la muestra es de 61 individuos y que la media es de 14.30 y la desviación estándar es de 3.45. Tanto que en la universidad particular su muestra, que la vamos a denominar en el sub 2 para más adelante diferenciarla en la fórmula, es de 61. Su media es de 12.75 y la desviación es de 4.29. Una vez puestos los datos, el problema nos indica que planteemos la hipótesis nula y alterna. Bueno, vamos a proceder. Vamos a poner por orden, vamos a denominar el número 2. Ya. La hipótesis nula y la hipótesis alterna. Aquí vamos a poner que la media 1 es diferente a la media 2. Esta media 1 vendría a ser la universidad pública y esta media 2 la particular. Y en la hipótesis nula vamos a poner que la media 1 es igual a la media 2. Ya. Esa es la respuesta de la pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es: los investigadores seleccionaron el estadístico de prueba T para realizar el análisis. ¿Coincide usted con esa decisión? Justifique. Bueno, la prueba, el estadístico que ellos han utilizado
o que mejor dicho, han seleccionado, es correcta, ya que la varianza es desconocida y nosotros solo tenemos como dato la desviación estándar, que vendría a ser esta de acá que estoy resaltando en cuadros, y tendríamos que utilizar el estadístico T, que es esta fórmula. Que vendría a ser la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2, esta dividida entre, abro raíz, la muestra 1 menos 1 por la desviación 1 al cuadrado más n2 menos 1 por S2, desviación estándar, al cuadrado, dividido entre n1 más n2 menos 2. Esta fórmula de acá vendría a ser los grados de libertad totales, que más adelante les explicaremos para qué nos sirven los grados de libertad. Lo cerramos entre paréntesis y lo multiplicamos por 1 entre muestra 1 más 1 entre muestra 2. Esta es la fórmula que vas a utilizar para hallar tu respuesta. Bueno, entonces nos queda nada más que reemplazar tus datos que están acá, que no por las puras se lo he copiado, y es 14.3, perdón, punto 3 o punto 30 como gustes, que vendría a ser esto de acá, la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2, que es 12.75. Esto de acá abrimos raíz y reemplazamos 61 menos 1 por 3,45 al cuadrado más 4.29 al cuadrado. Esto dividimos y restamos 61, perdón, sumamos 61 más 61 menos 2, cerramos paréntesis, por 1 sobre 61 más 1 sobre 61. Muy bien, haciendo un esfuerzo sobrehumano, todo esto me va a salir 2.1990. En la siguiente pregunta dice: seleccione y calcule el estadístico de prueba apropiado, considere un nivel de confianza del 99%, en base a los cálculos obtenidos, indique si hay diferencia o no entre los promedios de ambos grupos. Bueno, como en la pregunta anterior nos decía si es que el estadístico de prueba era el correcto, nosotros coincidimos que sí. Y por ende vamos a utilizar el resultado de acá, que vendría a ser 2.1990. Y vamos a ubicar, vamos a necesitar la tabla T. ¿Para qué? Para ver si rechazamos o no la hipótesis nula. Entonces, como en el problema nos dice que el nivel de confianza es igual al 99%, quiere decir que el nivel de significancia es igual al 0.01. Este valor de acá nos ayudará a ubicar los valores en la tabla T. Más adelante les explicaremos cómo vamos a hallarlo en la tabla.
Pero para poder llegar al valor, también vamos a necesitar de otro número o de otro factor que vendrían a ser los grados de libertad. Este, como dijimos, se halla a raíz de esta fórmula. La muestra 1 más la muestra 2 menos 2, que nos daría 120. Entonces pongo acá 120. Y a continuación le mostraremos la tabla. Bueno, como les decía, esta es la tabla T. Bueno, para poder hallar T, debemos tener en cuenta que el problema nos está planteando que es bilateral o de dos colas, ya que busca una igualdad o desigualdad. Entonces, vamos a utilizar esta parte de acá, que vendría donde dice nivel y significación para prueba de dos colas. Como dijimos anteriormente, el nivel de significancia es de 0.01, que vendría a ser acá, y los grados de libertad 120. Vamos a buscar 120 sin perder la columna ni la fila. Bajamos y está acá. Entonces nos damos cuenta que sería 2.617. Y este valor lo vamos a poner en nuestra campana. Lo vamos a ubicar y así sabremos si la rechazamos o no. Bueno, una vez hallado T en nuestra tabla de student, vamos a hacer la famosa campana. Como dijimos, es de dos colas, ya que se usa el signo de igualdad. Y hacemos un corte aquí. Para que no te confundas, lo vamos a sombrear, y lo sombreado quiere decir que se rechaza la hipótesis nula. Y lo no sombreado quiere decir que se acepta. Entonces el valor de confianza es del 99%. Y como lo hallamos, te vale 2.617. Y vamos a proceder a ubicar el valor que nosotros hemos hallado en toda esta ecuación. Y lo vamos a ubicar por aquí, ya que es menor que este valor, que vamos a poner 2.1990. Entonces podemos llegar a la conclusión que la hipótesis nula no va a ser rechazada, se le va a aceptar. Y podemos decir que no hay diferencia, mejor dicho, que hay igualdad en el promedio de ambos grupos, en la universidad pública y en la universidad particular. Ahora yo, Karim, conmigo vamos a tener otro ejemplo de cómo resolver una prueba de hipótesis para dos parámetros. Y vamos a leer este ejemplo. Para saber si una terapia psicológica es buena para aumentar los niveles de inteligencia emocional, se seleccionaron 5 jóvenes para dicha terapia y se les comparó con otros 5 que no la recibieron. Los puntajes de inteligencia emocional fueron determinados con un test psicométrico, el test de Baron, y se muestran a continuación. Como el ejemplo nos está dando los datos sueltos, vamos a ponerlos todos para que los podamos visualizar mejor. Entonces dice que con terapia, vamos a separarlo así. Con terapia, los datos arrojados a través de este test son 152, 150, 134, 95 y 135. El otro grupo que no recibió ninguna terapia, cuyos resultados son 83, 100, 88, 97 y 99. Dice entonces que debemos determinar si la terapia presenta un mayor nivel de inteligencia emocional en aquellos que la reciben. También nos da un dato adicional,
que para esto tenemos que considerar un nivel de significancia, o sea, un alfa de 5%. Entonces, con esos datos, nosotros, a pesar de que no nos están dando ni la cantidad de muestra, ni la cantidad de la muestra, de la media, ni de la desviación estándar, ni de la varianza, pero nosotros podemos calcularlo a través de estos datos que nos ha proporcionado el problema. Vamos a poner esto más aquí. Y por ejemplo, para determinar la muestra vemos claramente que se trata de 5 sujetos, ¿verdad? Entonces, al igual que en el grupo de sin terapia. Por tanto, nuestra muestra sub 1 va a ser de 5. Y la muestra sub 2 también va a ser de 5. Ahora, también podemos calcular la media con estos datos. Podemos sumarlos y dividirlos por la misma cantidad, ¿no? Y lo podemos hacer manualmente, pero también lo podemos hacer a través de nuestro amigo el programa Excel. Como habíamos mencionado, vamos a hacer uso del programa de Excel para calcular el promedio o media muestral y también la desviación estándar. Entonces, para más didáctico, ya hemos vaciado los datos que nos proporciona el problema y ahora vamos a calcular el promedio con una fórmula. Vamos a digitar entonces la fórmula igual, que es, digitamos la palabra promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos las celdas que van a incluirse en el promedio. Otro paréntesis y le damos Enter. Ahí ya tenemos el primer promedio del grupo 1, que es con terapia 9. Hacemos lo mismo en el segundo lugar. Igual, el signo igual primero. Luego abrimos paréntesis, seleccionamos las celdas. Seleccionamos la celda, no te preocupes si te equivocas. Vuelves a digitar, ¿no? Signo igual, promedio, abres paréntesis, seleccionas las celdas, cierras paréntesis y le das Enter. Muy bien, ahí ya tenemos los dos promedios, las medias de cada uno de los grupos. Ahora podemos también determinar el valor de la desviación estándar a través de Excel. Entonces vamos también a ejecutar una fórmula que es igual desbest abrimos paréntesis, ya. Seleccionamos las celdas, cerramos paréntesis y damos Enter. Al otro lado igual, ponemos igual el comando, el M es de muestra, seleccionamos las celdas, cerramos paréntesis y le damos Enter. Muy bien, entonces con estos valores ya podemos trabajar en nuestro problema de prueba de hipótesis. Como ya lo hemos visto, Excel entonces nos da la posibilidad de encontrar, cuando nos dan los datos sueltos, encontrar las medias y también las desviaciones estándar. Entonces vamos a trasladar los datos que nos ha proporcionado Excel y vamos a poner aquí la media sub 1, o sea que corresponde al grupo 1, que es 133.2, y la media de sub 2 del grupo 2, que corresponde a 93.4. Y la desviación estándar muestral sub 1, porque corresponde al grupo 1, es 22.9.
6.90 y la desviación sub 2, estándar sub 2 del grupo 2 es 7.50. Ese sería nuestro paso 1, que es plantear, colocar los datos básicos. El punto número 2 es plantear nuestras hipótesis. Como ya lo hemos visto, se trata de dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Entonces, el problema dice que nos determina que para los investigadores hay un mayor nivel de inteligencia emocional en aquellos que reciben la terapia. Entonces, con ese dato, vamos a nosotros plantear que la hipótesis alterna es la media de grupo sub 1 es mayor a la media del grupo sub 2 o de la media sub 2. Por tanto, nuestra hipótesis nula, que va a ser contraria a la alterna, va a ser que la media del grupo sub 1 es menor o igual que el grupo o la media del grupo sub 2. Continuamos con el paso número 3, que es establecer el estadístico de prueba. En este caso, el estadístico de prueba, ya que no nos están proporcionando la varianza, entonces vamos a poner así, la varianza desconocida. Por tanto, el estadístico que vamos a utilizar es T. El paso número 4, entonces, es el cálculo de nuestro estadístico T. Y para eso, ya nosotros sabemos de una fórmula, vamos a recordarla nuevamente. El valor de T con cierto grado de libertad equivale a el valor de la media sub 1 menos el valor de la media sub 2. Volvemos a recordar esta fórmula grande. Y en el numerador es el valor de la muestra sub 1 menos 1 por la desviación estándar sub 1 elevado al cuadrado más el valor de la muestra sub 2 menos 1 multiplicado por el valor de la desviación estándar sub 2 al cuadrado. Todo esto sobre el valor de la muestra sub 1 más el valor de la muestra sub 2 menos 2, como ya lo hemos visto, que es el valor de los grados de libertad. Todo esto multiplicado por la fracción de 1 y el valor de n sub 1 más 1, el valor de n sub 2. Entonces ahora nos toca reemplazar. Ponemos, reemplazar. El valor nuevamente, el valor de t con cierto grado de libertad es igual a, volvemos a hacer nuestra rayita, reemplazamos, esto es 133.2 menos 93.4, todo esto sobre la raíz grande de el valor, como hemos visto, de 5 menos 1, o sea, el tamaño de la muestra sub 1 menos 1, multiplicado por la desviación estándar del grupo 1, que era 22.90 elevado al cuadrado, más
el valor de la muestra sub 2, que coincidentemente también es 5, menos 1, y el valor de la desviación estándar sub 2, que es 7.50 elevado al cuadrado. Vamos a ampliar acá nuestra raíz. Todo esto sobre los grados de libertad, que en este caso sería 5 más 5 menos 2. Todo esto multiplicado por 1 sobre el valor sub 1 de la muestra sub 1 más el 1 sobre el valor de la muestra sub 2. Entonces, hasta ahí tenemos nuestro paso 4. Una vez reemplazados todos los valores que nos ha proporcionado el problema y haciendo el cálculo manual, podemos decir que el valor de t entonces es 3.69. Ahora, este cálculo que se hace manual también tenemos la posibilidad de hacerlo en Excel y también poder hacerlo a través del programa Stata. Entonces ahora te vamos a enseñar cómo hacerlo con el programa Stata. Ok, entonces te vamos a mostrar entonces cómo calcular el valor de t a través del programa estadístico Stata. Entonces abrimos el programa, vamos a la opción estadísticos, la primera opción, y luego nos vamos, como estamos viendo, al calculador de pruebas T. Como estamos trabajando comparando dos muestras, entonces el Stata nos pide ingresar los valores de ambas, que coincidentemente son 5. En el segundo casillero, Stata nos pide ingresar el tamaño de la media. En este caso, en el grupo 1 es 133.2. Digitamos 133.2 y en el segundo grupo es 93.4. Luego nos pide ingresar la desviación estándar, que también es un cálculo que ya lo tenemos, es 22.90. Y en el segundo grupo es 7.50. Ahora, como el problema nos dice que tenemos que considerar un nivel de significancia del 5%, esto no significa que el nivel de confianza entonces es 95%. Y le damos OK. Al aparecer este nuevo cuadro, vemos que efectivamente Stata nos proporciona el valor de Z, que es 3.69. Entonces con eso comprobamos que efectivamente nuestro cálculo manual corresponde al valor correcto de T. Entonces, con estos datos, entonces nos vamos a nuestro paso número 5. Ahora, para determinar la ubicación de nuestro valor de T hallado a través de Stata, vamos en la curva de distribución normal, vamos a utilizar una tabla que es la tabla T de Students. Como nos dicen que el nivel de significancia es 5%, entonces tenemos que ubicarnos en la fila de 0.05 y los grados de libertad que lo hallamos en la columna bajo el título de GL, en este caso es 8, porque recordemos que la muestra 1 y la muestra 2 tienen un valor de 5 cada uno, menos 2 es 8. Entonces nos ubicamos en la intersección de 8 y 5, pero
recordemos que nuestra hipótesis hablaba de un valor mayor. Entonces, vamos a tomar solamente los datos de una prueba de una cola. Entonces, el valor de la T es 1,860. Y con ese valor vamos a ir. Ahora, vamos a continuar con el paso 5. 5 y 6, para abreviarlo, que es determinar nuestra regla de decisión. Regla de decisión. Y la ubicación de nuestro valor de T en la curva de distribución normal. Entonces, para eso vamos a dibujar nuestra curva. Recordemos que nuestra hipótesis habla de un valor mayor o igual. Por tanto, vamos a tener que nuestra curva va a ser unilateral derecha. Entonces, dibujamos nuestra curvita. Vamos a colocar aquí el punto crítico, que es determinado, como esta es una curva de distribución T, entonces esto va a ser determinado con nuestra tabla, que ya tenemos el cálculo, ¿no? Que según la tabla es 1,860. Vamos a sombrear toda esta área. A partir del punto para acá es nuestra área de rechazo. Área de rechazo. Y esta es nuestra área de no rechazo. Sabemos que hay un nivel de confianza de 95% según lo que nos ha determinado el problema, y esta área correspondería al valor de significancia de 0,05. Acuérdense que para hacer esta curva tenemos que tomar los valores de T en referencia a los grados de libertad, a el valor de la significancia y el número de colas. Entonces, nuestro valor hallado a través del cálculo manual y a través de la Stata dice que el valor de T es 3,69. Por lo tanto, vemos claramente que cae en el área de rechazo. Entonces, nuestro paso 7, nuestro último paso en este cálculo, es decidir. Tenemos que hacer una decisión con respecto al planteamiento dado, y vamos a decir que entonces rechazamos un rechazo de la hipótesis nula. Y nuestra conclusión va a ser la siguiente: que la terapia, acuérdense que estábamos hablando de determinar la eficacia de una terapia, la terapia nueva permite un menor o igual grado de inteligencia emocional. Y esto sería la solución al ejemplo número 3. Ahora, como último ejercicio, vamos a hacer otro más de porcentaje. Al comparar el porcentaje de alumnos desaprobados en dos grupos del curso de estadística inferencial, se encontró lo siguiente: que en el grupo A, vamos a ponerle como muestra sub 1, había 20 individuos. De esos 20 individuos se domina el 30%.
que en decimales sería 0.30. Y en el grupo B, en sub 2, había 32 individuos y el porcentaje es de 40, que también es igual a 0.4 o 0.40. Nos dice que consideremos un error de tipo 1 es el 1%, que vendría a ser el valor de significancia. Por ende, el nivel de confianza es el 99%. Ahora dice, determinemos si la proporción de sujetos desaprobados difiere significativamente entre ambos grupos en toda la población. Bueno, como ya hemos hecho el paso 1, que es escribir los datos, vamos a pasar al paso 2, que es plantear la hipótesis. Y vamos a hacer la hipótesis nula, la hipótesis alterna. En la hipótesis alterna sería que la proporción 1 difiere de la proporción 2. Entonces, la nula sería lo contrario, que esta es igual. El estadístico de prueba que vamos a utilizar es Z. Estadístico Z. Y para ello vamos a hacer el cálculo en el programa Stata. Bueno, nos vamos al área de estadístico, ponemos la primera opción, la cuarta, classical, test of, y nos vamos a la proporción, a la prueba de proporciones, ponemos para 2. Muy bien, y ponemos ahí la población, que sería de 20, perdón, la muestra, que sería de 20. En la siguiente muestra, que son de 32 individuos, en proporciones 0.3 o 0.30, y en la siguiente 0.4 o 0.40, con el nivel de confianza del 99%, ya que de significancia es el 0.01, y damos OK. Y como pueden ver, el resultado nos sale 0.7302 con signo negativo. Y procedemos a ubicar en nuestra tabla, perdón, en nuestra curva o campana. Bueno, entonces, como hemos visto en el programa Stata, el resultado es de menos 0.7302, y lo vamos a ubicar en nuestra famosa campana, que eso vendría a ser el paso 5 y 6. Y como tiene el signo de igualdad, quiere decir que nuestra campana tiene 2 colas o es bilateral. Entonces hacemos un corte aquí, un corte acá, y como les hago recordar, el nivel de confianza es del 99%, entonces el valor sería de 2 menos 2.58 y de 2.58. Pero al ser negativo lo tenemos que ubicar para el lado derecho, y calculando más o menos aproximadamente está por aquí. Como nuestro resultado fue de menos 0.7302, quiere decir que se ubica en el área de no rechazo, y por ende la hipótesis nula es aceptada.
Entonces, en el paso 7, nuestra decisión es no rechazo la hipótesis nula. Y entonces quiere decir que el porcentaje de alumnos desaprobados del grupo A y el porcentaje del grupo B son iguales. No tienen ninguna diferencia. Eso sería todo. Espero que los 5 ejercicios le hayan sido de gran ayuda para poder entender este tema. Gracias por su atención.